Hola, profe. Buenas noches, che. Bueno, vamos a arrancar nomás. A ver, tengo un segundito nomás. Está entrando mucho ruido de afuera. Bueno, ahí les comparto la pantalla. Hoy vamos a empezar a ver otro tipo de problemas de simulación. Hasta ahora veníamos viendo problemas de simulación de Monte Carlo. O sea, empezamos viendo problemas donde digamos, lo primero que hacíamos era analizar cómo representar ciertas variables estadísticas, ¿sí? Cómo simularlas a través de diferentes funciones, ¿sí? Que me generaban variables con algún tipo de distribución. Después las empezamos a usar en problemas de simulación de Monte Carlo. Vimos el problema de las piezas, particularmente, que, bueno, básicamente la idea es que simulábamos diferentes piezas, ¿sí? Y cada pieza que simulábamos era independiente de las anteriores, ¿sí? Entonces no había una relación entre la pieza que aparecía y la siguiente que aparecía, ¿sí? No había que mantener una cola de piezas, nada por el estilo, sino que simplemente eran eventos independientes, cada una de las piezas era un evento, ¿sí? Y había que resolverlo. Y ahora vamos a ver una simulación un poco más compleja, que es la simulación de colas, ¿sí? Muchas veces se le llama simulación dinámica, eh, donde, bueno, van a aparecer diferentes objetos y van a estar relacionados, entonces digamos que el vector de estado va a ser un poco más complicado. Nos vamos a guiar por este ejercicio. Dice, los clientes llegan a una pequeña tienda de manjares delicados, siguiendo una distribución exponencial negativa con media de 30 personas por hora. ¿Sí? Acá nos están diciendo que la media es que son 30 personas por hora. Como recordarán, la distribución exponencial negativa, en general la usaba para medir tiempo entre llegadas, que de hecho acá me está hablando de que son clientes que llegan. Entonces, si me dice que son 30 personas por hora, ¿sí? Yo de ahí podría sacar cuál es la tasa de llegada de los clientes, que sería 1/30, ¿sí? O podría calcular 60 sobre 30 para ver cuánto es cada por minuto, digamos, por persona, cada cuántos minutos llega, y esa sería la media. En el establecimiento, o sea, básicamente acá lo que quiero que tengan presente es que una cosa es la media por hora, que lo que está diciendo es que se han fijado cada vez que pasa una hora cuántos clientes llegaron, y eso me está dando una idea de la cantidad de gente que puedo esperar que llegue durante una hora, ¿sí? Pero si yo quiero saber cada cuánto llegarían personas, ¿sí? Cada cuánto tiempo pasa entre que llega una persona y llega la siguiente, bueno, ahí lo que tendría que hacer es dividir el tiempo, que es una hora, sobre las 30 personas que llegan por hora, y eso me diría cada cuánto estaría llegando una persona, sería un promedio. ¿Sí? Y ese promedio es el que debería usar en la distribución exponencial negativa asociada. En el establecimiento cabe cuanto más 4 clientes. Siempre está lleno, los clientes que llegan no pueden entrar y se pierde su compra. O sea, si llegan clientes y ven que está lleno, los clientes no compran ni se van. ¿Sí? El propietario de la tienda es el único que atiende y su tiempo de servicio se distribuye exponencialmente, siempre que haya un solo cliente en la tienda, con tiempo promedio de servicio de 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el propietario no se tarda siempre lo mismo en atender a cada persona, sino que tiene un tiempo de atención que es una variable aleatoria con distribución exponencial también. ¿Sí? Pero dice que si hay un solo cliente en la tienda, el tiempo promedio es de 5 minutos. Sin embargo, el propietario se vuelve más eficiente conforme la tienda se llena, disminuyendo su plática con los clientes y mejorando, por lo tanto, el tiempo promedio de servicio en 1 minuto por cada cliente que esté formando
formado esperando el servicio. O sea que mientras más clientes hay dentro del negocio, más rápido atiende en promedio, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que ese tiempo de atención sigue siendo aleatorio, pero la media, que va a usar como referencia esa fórmula, va a ir cambiando según la cantidad de gente que esté esperando en el negocio. En cuanto a las ganancias, el 40% de los clientes gastan 2 pesos, el 30% de los clientes gasta 3 pesos y los restantes gastan 4 pesos. Por los clientes que no ingresaron a la tienda se considera una pérdida de 3,50. O sea, recuerden que si había 4 personas en el negocio, un cliente que llegaba decidía no quedarse y se iba. ¿De acuerdo? El número estimado de personas que estarán simultáneamente en la tienda, sin incluir al propietario. O sea, ahora se pide determinar el número estimado de personas que estarán simultáneamente en la tienda, el número promedio de servicio por parte del propietario y la ganancia durante 30 minutos. Y ahí nos dan, bueno, los números aleatorios como dato para que nosotros vayamos construyendo el vector de esto. ¿Está claro hasta acá de qué se trata el problema? Les dejo un ratito para que lo lean, vayan leyéndolo. De nuevo les doy un par de minutitos, así lo leen más tranquilos y lo tratan de interpretar. Les puede servir hacer un dibujito, algo que más o menos represente la situación conceptualmente, como para guiarse de qué objetos, qué personas, qué elementos forman parte de este sistema. Profe, ¿puede hacerle un poquito de zoom? Sí, sí, ahí está. Gracias. No hay problema. Voy a agregar un ítem que va a ser cola máxima, que es un dato que siempre es útil. Ah, acá no podía haber cola máxima porque podía haber hasta 4 personas, así que no tiene sentido. Bueno, básicamente, si yo lo tuviera que dibujar a todo esto, acá está el que atiende, ¿no? Luego acá está el negocio, este es el mostrador, y las personas vienen por acá, ¿no? El sistema. Adentro se va formando una cola, que a lo sumo puede llegar a un tamaño de 4. O sea, si hay más de 4, o mejor dicho, si hay 4 en la cola, o si están en realidad 3 en la cola más el que está atendiendo, entonces una persona que llega, ¿sí?, se va directamente. A su vez, el que compra acá, vimos que podía gastar 2 pesos, creo que eran 2 pesos, 3 pesos y 4 pesos. ¿Sí? Lo que podía gastar. Y el que se iba, se lo consideraba
una pérdida de 3,5 pesos. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, esto, el tipo de simulación que vamos a tener que aplicar acá, como les decía, va a ser simulación dinámica, simulación de colas. Va a cambiar un poco respecto al problema que habíamos resuelto el otro día. ¿Por qué? Porque acá el tema es que un cliente, mientras está siendo atendido, ¿sí?, pueden llegar otros clientes, ¿sí? Entonces, se produce una interacción. ¿Por qué? Porque el cliente que llega, si hay otro que está siendo atendido, tiene que estar esperando. Y va a tener que esperar a ver qué pasa con ese cliente que está siendo atendido para ver qué pasa con el que está esperando, digamos. O sea, el que está esperando se va a tener que quedar en la cola hasta que este termine de ser atendido. Y una vez que se va, recién ahí va a poder pasar el siguiente. Cuando nosotros hicimos el problema de las piezas, ninguna pieza esperaba a ninguna otra. O sea, eran eventos independientes, ¿sí?, que estaban ordenados por el orden en el que los generábamos, pero en realidad no había interacción entre ellos, eran cosas que eran independientes una de otra. En cambio acá, el sistema, ¿sí?, arranca, por ejemplo, esto vacío, en algún momento llega un cliente, empieza a ser atendido, llega otro cliente y ve que como hay una cola, como lo están atendiendo, este se va a tener que quedar esperando. En una de esas lo terminan de atender y se va, y entonces recién ahí este cliente que estaba esperando pasa a ser atendido. En eso llega otro, en eso llega otro, como los están atendiendo y otro está en cola, se tiene que quedar en la cola, en eso llega otro, en eso se va al primero y entonces el que estaba primero en la cola pasa a ser atendido, este pasa acá y queda libre esto, llega otro, se llena esto, llega otro, ve que hay una cola demasiado grande, entonces se va. Cada vez que ocurre alguno de estos eventos, capaz que hay algún movimiento económico, porque a los que atienden acá me van a generar algo de plata, y en cambio los que entran ven que está todo lleno y se van, también, digamos, afectan a la cantidad de plata. Por otro lado, puede haber momentos en que el que está atendiendo esté libre o esté ocupado. Entonces, todo eso son interacciones entre los diferentes elementos que estamos simulando, ¿sí? Y eso hace que este tipo de simulación sea distinta a lo que venimos viendo con los otros ejemplos. Entonces, la idea acá va a ser que este tipo de simulación lo vamos a poder trabajar de una manera similar a la anterior, pero va a tener sus diferencias. Cuando yo encaro un problema de este tipo, uno de los elementos que voy a tener que tener presente es identificar los objetos que están jugando. Y en este caso hay principalmente dos objetos, ¿sí? Les llamamos objetos, personas, objetos, conceptos que estén interactuando. Un objeto es el que atiende. En general los objetos suelen tener asociado a alguna distribución de probabilidad, ¿sí?, o algún tiempo de respuesta, de lo que sea, o distribución de probabilidad, y suelen tener algún estado. De alguna manera yo puedo identificar que están en algún estado. Este que está atendiendo, por ejemplo, puede estar libre, ¿sí?, o puede estar ocupado. ¿Y por qué me sirve saber si está libre o ocupado? Bueno, porque cuando llega un objeto, lo primero que va a tener que preguntar es si esta persona está libre o ocupada, para saber cómo el sistema cómo va a evolucionar. Si va a pasar directamente esa persona a ser atendida, o si, como lo encuentro ocupado, va a tener que entrar a la cola. Entonces, este va a estar o libre u ocupado, ¿sí?, y tiene asociado un evento que es el tiempo, ¿sí?, tiempo de atención. Hay un tiempo de atención, ¿sí?, que es cuánto se tarda esta persona en atender al cliente, que es una variable aleatoria, porque no es un número fijo, sino que, digamos, una distribución de probabilidades, un tiempo aleatorio, pero que, digamos, sus valores no son todos igualmente probables, sino que tiene alguna, en este caso, era una distribución exponencial.
¿no? En realidad podrían ser también, digamos, una variable aleatoria también podría ser uniforme, todos tienen igualmente probabilidad. Bueno, en este caso no, en este caso la variable aleatoria es exponencial negativa. Por otro lado tenemos a los clientes, ¿no? Los clientes que van entrando, ¿sí? Y estos clientes tienen también una variable asociada, una distribución de probabilidad, que es el tiempo entre llegada, ¿sí? Vamos a llamar llegada cliente. Es decir, en este sistema pasan dos cosas. Hay dos cosas principalmente que están ocurriendo en este sistema, que son las que definen cómo se va moviendo y cómo va evolucionando el sistema. Una de las cosas que pasan, estas cosas que pasan entre comillas les llamamos eventos, uno de los eventos posibles es la llegada de un cliente, ¿sí? Entonces, cada cierto tiempo llega un cliente. Y por otro lado, acá en vez de tiempo de atención le vamos a poner, es usual que a los eventos les llamemos fin, tiempo de atención. ¿Sí? En general, todos los eventos siempre van a caer en una de dos categorías. O son llegadas, o son fin de algo. Entonces, hay dos cosas que ocurren en este sistema. O llega un cliente, o algún cliente que estaba siendo atendido se terminó de atender. Esas son las dos cosas que ocurren. Si nosotros analizamos el sistema, tal como está descrito, es realmente lo que pasa. Porque, ¿qué ocurre? Si llega un cliente, o sea, lo primero que ocurriría es que el sistema tiene a esta persona, perdón, la tiene libre, ¿sí? Entonces, cuando llega un cliente, ¿sí? Se produce el evento llegada al cliente. Entonces, cuando se produce ese evento, uno pregunta, bueno, el objeto este, ¿sí? el que atiende, ¿está libre u ocupado? Está libre. Bueno, entonces, listo. Indica, de alguna manera, deja registrado en el vector de estado que esa es la situación que se produce. Y listo. Que hay alguien que está siendo atendido, el vendedor pasa de libre a ocupado, empieza a estar, digamos, en lugar de estar libre, ahora lo consideramos ocupado, ¿sí? Y todo esto se produce por la llegada del cliente. O sea, todo nosotros lo vamos a registrar como que llegó el cliente, bueno, actualizamos la situación del sistema y parte de esas actualizaciones es decir, bueno, el que atendía está ocupado. ¿Qué pasa? Ponele que llega otro cliente. De nuevo es un evento llegada al cliente, ¿sí? Ese cliente va a llegar y lo que vamos a ver es que, está ocupado el que atiende, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? Vamos a tener que registrar que hay un cliente que va a estar en la cola ahora, ¿sí? Y bueno, queda así el sistema. Después se produce, ponerle otra llegada del cliente, y bueno, vamos a verificar qué pasa con el que atiende. Bueno, sigue ocupado, entonces ese cliente va a la cola y listo. Ahora ponerle que se produce el final de la atención. O sea, terminó de atender al primer cliente. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Vamos a registrar cuánta plata gastó ese cliente, que es una variable aleatoria, o sea, va a haber que sacar un random y establecer cuál de esos números es el que corresponde. La cola va a bajar en 1 porque tenía 2 clientes, pero uno de esos ahora, como se terminó de atender el que estaba atendiéndose, bueno, el primero de la cola pasaría a ser atendido, este va a seguir ocupado, ¿sí? Actualizamos cuánta plata se ha vendido hasta ahora y listo, y ahí termina listo. Hasta que se produce otro evento, que puede ser una llegada de otro cliente o puede ser el fin de atención del cliente nuevo que estamos atendiendo. Y así el sistema va a ir como reaccionando, lo vamos a ir actualizando cada vez que se produce alguno de estos dos eventos, ¿sí?
Entonces, insisto, para este problema, los eventos solamente pueden ser o llegada del cliente o fin de tiempo de atención. En general, cualquier problema de simulación va a tener normalmente estos dos tipos de eventos, ¿sí? Pero siempre van a tener este formato, o sea, llegada de cosas adentro del sistema o fin de espera de que se produjera algo, que puede ser que estuviera atendiendo a alguien o puede ser que, no sé, se terminó de procesar algo, ¿no? Por ejemplo, si acá, aparte de la atención, es que no sé, ponle que le están trayendo masas de pan en un proceso productivo, y entonces una vez que termina de recibirlo, con este tiempo de atención, lo siguiente que hace es llevarlo y meterlo en un horno que va a tener su propia distribución de probabilidades, cuánto tiempo se va a demorar, y entonces, bueno, habrá un fin de cocción dentro del horno, que de nuevo es un fin de proceso de algo, ¿de acuerdo? Pero siempre los eventos que vamos a estar manejando van a ser de esos tipos, o llegada de algo, o fin de espera de que se termine de hacer algo. Siempre van a ser esas dos cosas. Entonces, cuando uno encara estos problemas, más allá de entender bien, obviamente, todo lo que está describiendo el problema, es útil hacer algún dibujito de este tipo como para visualizar de qué se trata, y ahí adentro empezar a identificar, ¿sí?, objetos que tengo. Este claramente es uno importante y que tiene diferentes estados. Estos objetos que en general hacen algo, se les suele llamar servidores, ¿sí? Entonces, esto puede ser una persona que está teniendo un mostrador, pero podría ser una máquina, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Una central telefónica, hay muchas cosas que podrían depender de que se termine algún proceso, y a todo se le llama servidor. Hay en general dos tipos de objetos permanentes, como el que vende, ¿sí?, que está dentro del sistema y no va a cambiar, digamos, ese hecho, y objetos transitorios, que son los clientes en este caso. ¿Por qué? Porque entran al sistema, cumplen alguna función, en este caso, estar en la cola, en algún momento ser atendido, imputar algún costo y luego desaparece, ¿no? Entonces, los clientes en este caso son objetos transitorios, mientras que el que atiende es un objeto permanente. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, gracias. Entonces, venimos acá y bueno, nos tendríamos que dar cuenta, ya hemos comentado qué objetos teníamos y demás. Perdón, no lo estoy compartiendo. Ahí está. Entonces, lo siguiente, les voy a mostrar, yo ya tengo acá algunos cálculos, fíjense. Por un lado, nos dicen que el 30%, el 40% de los clientes gasta 2 pesos, el 40% de los clientes gasta 2 pesos, el 30% de los clientes gasta 3 pesos, y los restantes, que serían el otro 30%, gastan 4 pesos. Entonces acá tenemos las probabilidades, calculamos el acumulado, ¿se acuerdan de esto? Y después decíamos, bueno, de 0 hasta el acumulado menos 1, esto me marcaban los límites inferior y superior, ¿sí?, para este valor, para el 2. Después, de este valor más 1, puedo decir, bueno, a este en realidad, acá sería de 0,39 y acá tendría que poner, bueno, de 40. O puedo decir, bueno, este está incluido y este no está incluido, digamos. O sea, llegaría hasta ahí, pero sí, acá tendría que ser 40. Entonces, de 0 a 39, ¿sí?,
de 40 a 69, o sea, este menos 1, y de acá también sería de 70 a 99. Acá esto se puede usar, pero si estoy sacando, digamos, si acá este lado, digamos, lo dejo abierto, pero bueno, es mejor, es más clarito así. Total, sabemos que los números que estamos usando son, digamos, son números aleatorios, pero básicamente siempre estamos trabajando con 2 dígitos, así que no hay problema con trabajarlo así. Eso por un lado. Por el otro, yo para no hacer tantas cuentas directamente, como ya me dicen cuáles son los tiempos de llegada, esto lo hice yo para ahorrarme trabajo, porque lo tengo en el Excel. Entonces directamente ya apliqué acá la fórmula, ¿sí?, para generar distribución exponencial negativa a partir de los números aleatorios. Entonces ya cuando diga, bueno, saco un número aleatorio, 94, si le aplico esta fórmula lo estaría convirtiendo en digamos, en un tiempo de llegada, ¿sí?, pero con, digamos, distribución exponencial negativa. ¿De acuerdo? Acá observen una cuestión, nos decían que era 1 cada 30 personas, o sea, 30 personas cada 1 hora, ¿sí? Esa es la media de la cantidad de personas por hora que tengo, ¿sí? Entonces, yo puedo usar ese valor, o puedo calcularlo acá, ¿sí? En realidad, esto me estaría diciendo el número en minutos. Entonces, si yo lo multiplico por 60, estoy pasando este tiempo que está expresado en horas. O sea, esto quiere decir que entre que llega un cliente, el próximo que va a llegar va a llegar dentro de 0,09 horas. ¿Sí? Entonces, multiplicándolo por 60, ahí lo tengo en minutos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo precalculados ya los valores de las llegadas. En general no les recomiendo que hagan esto en un parcial porque van a estar gastando tiempo en calcular todo esto, ¿sí? Y eventualmente pueden que no los tengan que usar a todos. Entonces, les conviene ir calculándolos a medida que los van necesitando. Yo los tengo acá calculados todos porque, bueno, lo hice en un Excel y ya me queda más fácil para dar la clase y no tener que estar parando para calcular cada uno, ya tenerlos a todos, porque acá nos dijeron, usar esta serie de números aleatorios solamente para las llegadas, entonces no me cuesta nada hacer esto y poner la fórmula. Pero a ustedes normalmente les va a convenir más tomar el 94, calcularlo, usarlo, y la próxima vez que le haga falta recién tomar ese número y calcularlo, porque bueno, si eventualmente no tienen el Excel o lo que sea, muchas veces esto pensándolo en que lo tengan que resolver en papel en el aula, y bueno, normalmente no es razonable que calculen todo esto juntos, sino que lo van calculando a medida que lo necesitan. Por otro lado, lo que tengo acá es, para cada número aleatorio, es el mismo criterio, digamos. El despensero tiene un tiempo de atención, ¿sí?, que es aleatorio, y tiene una distribución de probabilidad, que tiene diferentes medias según cuántas personas hay en el establecimiento. Entonces, en realidad, si estuviéramos en el aula, en papel, digamos que lo razonable sería que ustedes digan, bueno, voy a calcular cuánto va a ser el tiempo de servicio del primer cliente, tomo el 54, veo cuántos clientes hay, y en función de eso uso alguna de estas formas, ¿no? Yo acá, como tenía el Excel, directamente calculé para cada valor cada uno de los posibles resultados, y bueno, lo voy a usar según lo van a necesitar. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo sería el cálculo si estuviéramos en clase, profe, en el aula? O sea, de lo último no entendí. Te lo explico en el ejemplo, mejor.
¿sí? Porque así quede más claro, porque así en el aire por ahí. Es básicamente usando esa fórmula, pero la diferencia es que vos, por ejemplo, cuando atendés al segundo cliente, ¿sí? Puede ser que haya cinco, que no haya un solo cliente en el lugar, que haya dos, que haya tres, que haya cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, la idea, yo los calculé a todos y uso el que aplica. Pero vos eventualmente te tendrías que fijar solamente en cuántos clientes hay en ese momento y usar la fórmula que aplique nomás, los otros no te hace falta tener. Yo los calculé porque no me cuesta nada acá en el Excel tenerlos a todos juntos. Pero si fuera un problema, en realidad, con que si vos, por ejemplo, hay un solo cliente, deberías usar esta fórmula, ¿sí? O sea, el 88, acá ponerlo como 0,88 y calcular esto. Si hubiera dos clientes, al 0,88 lo tendrías que usar acá con esta fórmula, porque vieron que el problema decía que, acá decía, el propietario de la tienda es el único que atiende y su tiempo de servicio se distribuye exponencialmente siempre que haya un solo cliente en la tienda, con tiempo promedio de servicio de 5 minutos. ¿Sí? O sea, si hay un solo cliente, aplica esta fórmula. Ahora, el propietario se vuelve más eficiente conforme la tienda se llena, disminuyendo su plática con el cliente y mejorando el tiempo de promedio de servicio en 1 minuto por cada cliente que esté formado esperando. Entonces, si hay otro cliente, o sea, si además del cliente que estamos atendiendo, hay otro cliente en la cola, el tiempo promedio baja en 1 minuto, entonces sería esta la fórmula. ¿Sí? Y si hubiera otro cliente, sería esta la fórmula y así. ¿Queda claro? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a ir calculando esto. Acá yo ya lo tengo armado, al vector de estado, ¿sí? Fíjense. Nosotros, al igual que en simulación de Monte Carlo, vamos a tener que armar un vector de estado. ¿De acuerdo? La idea principal es que en ese vector de estado yo voy a poner las diferentes variables que hay en el problema. Lo que cambia es que ahora, de una iteración a la otra, o sea, de una fila a la otra, están interrelacionados los resultados. Antes simplemente iba arrastrando los acumuladores y los contadores, pero lo que pasaba en una fila en realidad no afectaba a la siguiente más allá de lo acumulado. En cambio ahora sí. En un problema de colas siempre van a tener una columna que va a ser el reloj. Acá van a poner la hora del sistema. Se va a ir actualizando y va a ir avanzando conforme va evolucionando el sistema. Además van a tener una columna que va a ser el evento. Acá vamos a describir algún evento que ocurre. Habíamos dicho que para el problema este había 2 eventos posibles, ¿sí? O llegada del cliente o fin de atención. Acá había dicho que esto va a ser 40 y esto va a ser 70. Entonces, acá esto va a ser el reloj, ¿sí? Que va a ir evolucionando. Acá vamos a tener el evento, que podrían ser 2 nomás, o la llegada del cliente, o que terminamos de atender a un cliente. Después vamos a necesitar registrar las llegadas. O sea, cada vez que llega un cliente, nosotros vamos a tener que calcular cuándo va a llegar el próximo. ¿Sí? Entonces, para calcular cuándo va a llegar el próximo, dado que es una variable aleatoria, simulada, o sea, generada aleatoriamente, vamos a necesitar, para calcular las llegadas, un número random que vamos a usar. Con ese número random y usando esta fórmula, vamos a calcular cuánto se va a demorar esa persona desde este momento en llegar, y acá vamos a indicar la hora a la que va a llegar esa persona, dado que en este momento, o sea,
Esto es cuánto tiempo va a pasar hasta que llegue, y acá estamos diciendo la hora en la que va a llegar. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo que yo diga, acá voy a estar diciendo, el próximo llega en 10 minutos. Y acá voy a estar diciendo, llega a las 10 y 10 minutos. O sea, si son las 10 en este momento, y digo que va a llegar dentro de 10 minutos, entonces la próxima llegada se va a dar a las 10 y 10 minutos. Eso con respecto a las llegadas. Con respecto al objeto, que era el propietario, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un objeto permanente, porque estaba siempre en el sistema? Vamos a tener que registrar dos datos fundamentales. Uno es el tamaño de la cola, lo vamos a asociar al propietario, porque en realidad el propietario es el servidor, no es que el propietario en sí, que la cola de clientes sea una propiedad en sí del propietario, pero bueno, es como que el objeto servidor propietario va a tener un estado que va a ser libre u ocupado, ¿sí? Y por otro lado va a tener una cola de clientes que están esperando, ¿de acuerdo? A continuación también vamos a tener el cálculo para el tiempo de atención del propietario. Como es una variable aleatoria, vamos a tener que registrar qué número random estamos usando, cuál es la duración de esa atención y a qué hora se va a producir. Entonces, esto es lo mismo, o sea, si son las 10:30 y yo digo que va a estar 10 minutos atendiendo, entonces acá lo que calculo a partir de este random es que va a demorarse 10 minutos en atender. Y como dije que eran las 10:30, bueno, las 10:30 más 10 minutos son las 10:40. A esa hora terminaría de atender al cliente que tiene que atender. ¿De acuerdo? Una vez que lo termina de atender, yo voy a necesitar saber cuánto gastó ese cliente, que era una variable aleatoria. Entonces voy a necesitar un random para definir cuánto es el gasto, ¿sí? Y bueno, registrar también cuál fue el gasto. Entonces voy a tener que sacar un número random para identificar cuál va a ser el gasto y por otro lado el valor del gasto. Y después están estas variables que tienen que ver con estadísticas, ¿sí? Donde yo puedo registrar, por ejemplo, el acumulador de gastos, o sea, como hacíamos antes. Acá registro el gasto que se produjo en ese momento, pero yo voy a ir sumando todos los gastos anteriores de los clientes, cosa de que en cada fila, ¿sí? Cada vector me está indicando cuánto se ha gastado hasta ese momento. Después puedo tener un acumulador del neto, ¿sí? Acá la verdad que no sé por qué tendría un acumulador. Ah, porque, está bien, porque el gasto en realidad es cuánto he vendido, ¿sí? O sea, cuánto, mejor dicho, cuánto gastó el cliente, y el neto es porque eventualmente puede pasar que un cliente no ponga plata, sino que me signifique plata, que era cuando había un rechazo, cuando un cliente veía que había mucha gente y se iba, ¿no? Entonces el acumulador del neto me va a decir, bueno, cuánto me va quedando realmente. Después, un acumulador del tiempo de atención, ¿sí? que me va a decir cuánto tiempo ha estado atendiendo este vendedor, ¿sí? Porque va a haber momentos en que este vendedor no está atendiendo. En realidad, claro, en el problema original no me lo están pidiendo, pero yo acá agregué algunos ítems, que en realidad el problema lo vamos a resolver para estos ítems. El número estimado de personas que estará simultáneamente en la tienda, sin incluir al propietario. El tiempo promedio de servicio por parte del propietario, ¿sí? O sea, cuánto tiempo está atendiendo en promedio. Entonces, por eso necesito ir acumulando cuántos minutos está atendiendo esta persona, porque va a haber momentos en que va a estar libre y entonces ahí ese tiempo no lo tengo que acumular, porque está libre. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto tiempo, dentro de los 30 minutos que me pidieron simular, cuántos de esos 30 minutos estuvo realmente atendiendo. La ganancia obtenida durante los 30 minutos, la cola máxima, o sea, esto lo había nombrado, pero bueno, eventualmente ponele que, como dice que hay un máximo de 4, bueno, probablemente sea ese el máximo,
pero eventualmente puede ser que nunca se llegue a las 4 personas dentro del local, ¿sí? Porque capaz que llegan cada mucho los clientes y los atiende rápido, entonces capaz que nunca se acumulan más de 4, entonces nos interesa saber cuál es la cola máxima que se puede producir, y rechazo, la cantidad de clientes que no se quedan. Entonces son todas estas métricas que estamos recolectando acá, las que vamos a ir juntando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, gracias. Entonces, yo acá suelo pintarlas a las columnas que me dicen los eventos, ¿sí? Para que me resulte más piola hacer más fácil buscar las cosas. Vamos a empezar a hacer la simulación. Entonces, lo primero que va a ocurrir, vamos a estar en el minuto 0. ¿No? Acá, por favor, si alguien en algún momento no entiende algo de lo que estamos presentando, por favor me dice, me interrumpe ahí, lo explicamos. Arranca la simulación en el momento 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular una llegada. ¿Sí? Acá podríamos poner inicia simulación, en realidad no se ha producido ningún evento todavía, porque no ha llegado ni nadie, o sea, recién arranca el simulador. Acá, en random, vamos a sacar el primer número aleatorio, que es el 94, ¿de acuerdo? ¿Para qué lo sacamos? Para generar un tiempo aleatorio que me va a estar diciendo cuánto se va a tardar en llegar el próximo cliente. Entonces, como me decían que era una distribución exponencial negativa, yo digo, con un random de 94, y me dieron también los parámetros, que eran que se tardaba 60 minutos, o sea, en 60 minutos llegaban 30 clientes, ¿sí? Entonces 60 sobre 30, me dice cuánto tiempo promedio, ¿sí? Hay para cada cliente, o sea, cuánto llega un cliente, ese es el tiempo promedio. Entonces, si aplico esa fórmula, ¿sí? De ahí, con el 0,94, recuerden que acá yo pongo 94, pero en random el número tenía que ser con el 0 adelante, ¿sí? Entonces, si yo aplico este 0,94 acá con esta fórmula, me da 5,63, que quiere decir que el próximo cliente se va a tardar este tiempo, ¿de acuerdo? En llegar. Como estamos en el momento 0, la próxima llegada, lógicamente, es la hora actual más el tiempo que se va a tardar en llegar, que son esos 5,63. Entonces, la próxima llegada se da a esa hora. ¿De acuerdo? El propietario, en este momento, tiene una cola de 0, porque no hay clientes dentro del negocio, y lógicamente está libre, porque no está atendiendo a nadie. El negocio acaba de arrancar, todavía no ha llegado ningún cliente. Lógicamente, este tiempo de atención no nos interesa, porque no ha llegado nadie, así que no lo estamos atendiendo a nadie. Lógicamente, no podemos calcular los gastos. Y acá, el acumulador de gasto, de neto, todos estos van a estar en 0, ¿sí? Porque todavía no ha pasado nada. ¿Sí? ¿Quedó clara la primera fila? Sí, profe. Bueno, vamos por el siguiente. Acá ya se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué es lo próximo que va a ocurrir en el sistema? ¿Cómo va a evolucionar este sistema? Bueno, lo único que está pendiente que puede ocurrir es una llegada, ¿sí? O sea, yo me voy a fijar en estos horarios en que ocurren eventos. Esto que pinte de verde es la hora en la que se va a producir la próxima llegada o la hora en la que se va a producir el próximo fin de atención. Entonces, ¿sí? ¿Yo qué voy a decir acá? La próxima llegada, lo único que está pendiente de que ocurra es una próxima llegada. Entonces, lo próximo que va a ocurrir, ocurre al minuto 5,63. ¿Y qué es? Bueno, es una llegada. ¿Sí? Se produce una llegada de un cliente.
cuando se produce una llegada del cliente, como yo lo que tengo es el tiempo entre llegadas, inmediatamente voy a calcular cuándo se va a producir la próxima. Ya dejo cargado cuándo se va a producir la otra. O sea, lo primero que hago, se produce una llegada, bueno, calculo cuándo viene la próxima. Entonces tomo el siguiente número aleatorio, que es el 74, calculo acá para 0,74 cuál sería el tiempo entre llegada con distribución exponencial negativa, y me da 2,69. Entonces, ese valor va a ser el tiempo entre llegada. Lógicamente, ustedes pueden tener la tablita esta armada, ¿sí? O pueden directamente calcular para 0,74 esta fórmula y ya está. ¿Sí? No calcularse todo esto, porque en una de esas, capaz que esto no lo usan nunca. ¿Sí? Entonces, pero bueno, viene así la lógica. Entonces, esto es lo que va a tardar a partir de este momento en llegar el próximo cliente. O sea, a partir de ya, el próximo cliente llega en 2 minutos y medio. ¿Qué va a pasar? El momento actual es el momento 5,63. Estamos en el minuto 5,63. Y dentro de 2 minutos y medio llega el próximo. Entonces, ¿a qué hora llega ese próximo? Y a este más este. ¿De acuerdo? Esta es la hora a la que llega el próximo cliente. ¿Queda claro? Hasta ahora solo ha llegado un cliente, pero yo ya sé cuándo llega el próximo. ¿Sí? Y el criterio de cuándo llega ha sido un número aleatorio, ¿no? Sigamos con este cliente que acaba de llegar. Este todavía no llegó, sabemos que va a llegar a esta hora, digamos el próximo, pero este que ha llegado a esta hora, llega y se encuentra libre el propietario. Entonces, ¿qué pasa con el propietario? Pasa ocupado. ¿De acuerdo? La cola va a seguir en cero, en realidad, porque no, digamos, la cola empieza después del que está siendo atendido. Entonces, la cola en este momento vale 0, ¿sí? Y estamos atendiendo a una persona. Como lo empezamos a atender, vamos a calcular a qué hora lo terminamos de atender. Entonces ahí vamos a ir a la lista de números aleatorios para servicio y decimos 54 es el primer número que tengo disponible. Como no hay clientes, digamos, hay una sola persona siendo atendida, de todas las fórmulas estas que tenía para calcular cuánto se va a tardar en atenderlo, tendría que usar esta, que era con media de 5 minutos, y le voy a poner el valor de 0,54 que me da esto. ¿De acuerdo? Estas otras no me harían falta calcularlas en realidad, porque al 0,54 lo voy a usar una sola vez, que fue en esta, digamos, cuando había un solo cliente siendo atendido. Entonces, esta era la fórmula, este era el tiempo de atención promedio cuando había un solo cliente. Entonces, uso esta fórmula, me da este tiempo de duración en la atención. Quiere decir que atender a este cliente le va a llevar casi 4 minutos. ¿De acuerdo? A partir de ahora va a estar casi 4 minutos atendiendo a este cliente. Pero ¿qué pasa? Este cliente lo empezó a atender al minuto 5,63. Si va a estar atendiéndolo durante 3,88 minutos, entonces el momento en el que termina de atender a este cliente es el momento 9,51. ¿Quedó claro hasta acá? Profe, el 9,51, perdón, es hacer 5,63 más 3,88. Exactamente, exactamente, bien. Porque vos decís, acá está diciendo cuánto se va a tardar en atender. Y bueno, por las cosas que lleva, me voy a demorar 4 minutos en atenderlo. O sea que a qué hora terminás de atenderlo. Y a la hora actual, más lo que te vas a tardar en atenderlo. O sea, la hora actual es 5,63 y te vas a tardar en atenderlo 3,88. Entonces, esta es la hora a la que lo terminaste de atender a la persona. Sí, ¿Quedó claro? Sí. Gracias. Bien. El gasto lo vamos a calcular recién cuando lo terminemos de atender. Porque si no, habría que calcularlo ahora y digamos, arrastrar ese resultado. Y en realidad me conviene calcular las cosas a medida que
realmente las voy necesitando. Entonces, esto no lo voy a calcular todavía, ¿sí? Total, es lo mismo calcularla cuando lo termine de atender al cliente que cuando recién lo empiezo a atender. Entonces es preferible calcularlo cuando lo termino de atender. El acumulador de gasto, entonces todo esto se va a mantener en 0, ¿sí? Y vamos al siguiente evento. Acá yo voy a tener que decir qué es lo próximo que ocurriría en el sistema. Va a haber una llegada, o sea, en el minuto 8,32, y se va a terminar de atender a un cliente en el minuto 9,51. Esas son las dos cosas que pueden ocurrir en el sistema, ¿sí? ¿Cuál de las dos va a ocurrir primero? Y lógicamente la llegada, ¿sí? Porque es un número menor, entonces es el que ocurriría antes. Entonces, de nuevo, tenemos una llegada. Como hay una llegada, lo siguiente que vamos a hacer es calcular, ¿sí?, la próxima llegada. Ya nos gastamos el 94, ya nos gastamos el 74, ahora nos gastamos el 62. Entonces, con el 62, vamos a esta fórmula y acá al random le ponemos 0,62, calculamos esto, yo ya lo tengo acá calculado y me da 1,94. ¿Sí? Lo podríamos haber calculado directamente. Había una chica que había preguntado recién cómo hacíamos para calcularlo en el momento. Y bueno, es eso. O sea, en vez de tener la tablita hecha, cuando tenés el random, simplemente aplicás la fórmula. ¿Sí? Y te evitas tener toda la tabla hecha. Acá los efectos de darlo en clase más rápido me conviene tener la tabla hecha. Pero los efectos de ustedes irlo haciendo, salvo que tengan el Excel, que ahí sí la pueden construir y no les importa demasiado, digamos, les resulta más práctico ir calculando a medida que lo van necesitando. Bien, entonces, se produjo una llegada, calculo cuánto se va a demorar en llegar el próximo cliente, es casi 2 minutos, y digo, bueno, estamos en el minuto 8, más los casi 2 minutos que se va a demorar en llegar el próximo, va a terminar llegando en el minuto 10,26. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Este es el próximo cliente. Pero este que acaba de llegar, llega al sistema, ¿y cómo se encuentra el propietario? Lo encuentra ocupado, porque el propietario estaba atendiendo al cliente que ya había llegado antes. Entonces, como está ocupado, este cliente nuevo no puede empezar a ser atendido. ¿Y qué va a pasar? Va a entrar a la cola. Entonces la cola de 0 pasa a 1, porque ahora hay una persona esperando. Hay una que está siendo atendida y otra que está esperando a que empiece a empezar a ser atendida. ¿De acuerdo? Como en realidad a los efectos del propietario, él sigue atendiendo al primer cliente, entonces no hace falta calcular el tiempo de atención ni nada, esta persona está en la cola esperando. Entonces, lo que va a pasar acá es que se va a mantener el tiempo de fin de atención. Entonces, lo único que necesitamos saber de este sistema, hasta el momento, es que el próximo cliente va a llegar en el minuto 10,26. Hay una persona que está siendo atendida y que lo tiene ocupado el propietario, y hay otra persona que está esperando en la cola. Y lo va a terminar de atender a ese que está siendo atendido en el minuto 9,51. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos saber para entender en qué situación está el sistema en este momento. Todavía no acumulamos gastos, no acumulamos neto, el tiempo de atención no lo vamos acá. En realidad, acá sí podríamos ir registrando el tiempo de atención, porque yo digo, en la fila anterior empezó a atender, ¿no? En la fila anterior empezó a atender a alguien. Entonces, o sea, en la fila anterior pasó de libre a ocupado, ¿no? Entonces, a este otro momento ha pasado ¿cuánto tiempo? Esto menos esto, y durante ese tiempo,
esta persona ha estado ocupada, ha estado atendiendo. Entonces el tiempo de atención total hasta el momento es 2,69. ¿Sí? Entonces ahí voy a registrar cuánto tiempo lleva atendiendo esta persona. Contador de clientes, acá me comí, porque acá había llegado uno y ahora ha llegado otro. Entonces acá el contador de clientes. Bueno, acá hay una cuestión también de cuándo contamos los clientes, ¿no? Dice algo acá. Normalmente, en realidad, a los clientes los vamos a ir, lo voy a borrar, porque en realidad normalmente a los clientes los vamos a ir registrando cuando terminaron de ser atendidos, no cuando entraron. ¿De acuerdo? Los vamos a ir contando. Están las dos posiciones. Básicamente la ventaja de registrarlos cuando salen es que sabemos que ya fueron procesados. En cambio, en algún momento cuando corta la simulación, el problema es que si hay clientes que todavía no terminaron de ser atendidos, digamos, porque llegaron los 30 minutos, y hubo clientes que estaban en la cola. Entonces los contamos como clientes, pero en realidad nunca fueron atendidos. Entonces cuando quiero calcular cuánto le gano a cada cliente, esos clientes en realidad nunca llegaron a pagarme, entonces me van a distorsionar un poco las cuentas, con lo cual normalmente los vamos a contar a medida que vayan saliendo del sistema. La cola máxima pasó de 0, que estaba antes, a 1. Ahora lo más grande que ha sido la cola, ahora es 1, porque antes no había cola y ahora hay una cola de una persona. Entonces acá vamos a ir registrando cuánto fue la cola más grande que hubo en el sistema, y no hubo rechazos todavía. Entonces dejamos de hacer esto. ¿Quedó claro cómo es la tercera fila del tercer vector de estado? Sí, quedó claro, pues. Bien, gracias. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es identificar cuál de las dos eventos es el próximo que se va a producir. En este caso, la próxima llegada se produce en el minuto 10 y la próxima fin de atención se produce en el minuto 9,51. Entonces, ¿cuál va a ser en realidad el próximo? El fin de atención. Finalmente, se termina de atender a un cliente. Entonces, este es fin, atención, cliente. O fin de atención, le he puesto acá arriba. Fin de atención. Entonces, el próximo cliente sigue estando pendiente y va a llegar recién a las 10,26. Como ha terminado de atender el propietario al cliente que estaba atendiendo, ¿sí? Acá podría cambiar el estado. ¿Sí? Si no hubiera cola, pasaría a estar libre. Pero como hay un cliente en la cola, va a seguir ocupado. ¿Sí? Pero la cola de 1 va a pasar a 0. Porque el que estaba siendo atendido se va, y el que estaba en la cola pasa a ser atendido. Entonces ya no hay cola. ¿Sí? Como vamos a tener que atender a un nuevo cliente, hay que calcular cuánto tiempo vamos a estar atendiéndolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla donde aparecen los random que vamos a usar para los tiempos de servicio, y vamos a decir, usamos el siguiente, que es el 88, me voy a esta tablita y digo, bueno, 88, y como hay un solo cliente, corresponde que use esta fórmula. Entonces, cuando aplico 0,88 en esta fórmula, me da 10,60, que es el tiempo que va a estar atendiendo a este cliente particular. ¿Sí? Entonces, esto es cuánto se va a demorar en atenderlo. Como empezó a atenderlo en el minuto 9,5, ¿sí? Vamos a sumar 9,5 más los 10 minutos que va a estar atendiendo, y eso me dice a qué hora lo termina de atender este cliente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí quedó claro?
Sí, profe. Chicos, Sí, quedó claro, profe. díganme si alguien tiene alguna duda respecto a cómo calculamos este fin de tensión, que acá este fue distinto. Lo explico de nuevo, no hay problema, pero Profe, la llegada de en esta nueva interacción no se calcula porque todavía no ocurrió, digamos, no pasaron los 10,26. exactamente, Bien, exactamente. Vos en cada nuevo vector, vos te tenés que fijar, se va a producir un único evento, ¿de acuerdo? Si eventualmente justo empatan los dos, igual vas a tener que atender uno solo y después el otro. ¿De acuerdo? Aleatoriamente elegí cuál de los dos va a atender, arbitrariamente, digamos, elegí alguno de los dos para atender, pero siempre atendés de a un evento por vez. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ponele, vos estabas acá y querías calcular el siguiente vector. Entonces decías, el próximo cliente llega en el minuto 10,26, pero al cliente que estoy atendiendo ahora lo termino de atender en el minuto 9,51. O sea, esto ocurre antes. Y por eso acá este es el que realmente atendés. Y acá este lo baja porque, digamos, todavía no llegó. Así que sigue pendiente que llegue en el minuto 10,26. Porque acuérdense que lo que yo tengo, yo lo que estoy calculando acá es a partir del tiempo entre clientes, entre llegadas. O sea que recién cuando llega un cliente yo calculo cuándo va a llegar el otro. Porque en realidad esta fórmula, que corresponde a una distribución exponencial negativa, la estoy usando porque me dicen que el tiempo entre llegadas se maneja de esa manera. Entonces no es que en cada fila creo un cliente nuevo que queda pendiente ahí, sino que es en realidad, digamos, lo que se tarda en llegar a un cliente, siempre lo calculo a partir de la llegada del anterior. Porque justamente el dato que yo tengo es cuánto tarda a partir de la última llegada. Es el tiempo entre llegadas. ¿Sí? No entonces, básicamente tiene que ver con eso. Y por eso es que el generador en realidad solo lo actualizo en los eventos llegados. perfecto. ¿Quedó claro? Profe. Sí, sí. Perfecto. Entonces, hasta acá terminamos la atención. El próximo cliente llega a esta hora. El vendedor sigue ocupado porque había un cliente en la cola. La cola baja porque ese cliente que estaba en cola ahora pasa a estar siendo atendido. Calculo cuánto va a tardar en atenderse y a ese número se lo sumo a la hora actual para saber cuándo lo termino de atender a este cliente. Y ahora voy a actualizar las métricas porque acabo de atender a un cliente, acabo de completar la atención. Este fin de atención implica que acabo de completar la atención de un cliente. Entonces tendría que saber, ahora que ya lo terminé de atender, cuánta plata gastó y bueno, y actualizar los contadores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un número aleatorio, ¿sí? Y para eso tengo una lista que es para el tipo de cliente. En este caso, el primer número aleatorio que tengo disponible acá es 74. Entonces digo, bueno, el 74 cae dentro de este rango, ¿sí? Entonces, esta persona se llevó 4 pesos, digamos, en plata se gastó 4 pesos. Entonces, el acumulador de gasto fue de 4 pesos. Y el neto va a ser de 4 pesos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, como el vendedor siguió atendiendo, siguió ocupado, el tiempo que estuvo atendiendo el vendedor va a tener que actualizarse. ¿Cuánto? Y estamos en este minuto, y todo este tiempo, desde este minuto, estuvo ocupado, pero a eso le vamos a sumar el tiempo que estuvo atendiendo antes. Entonces, en realidad, ha estado atendiendo, desde que empezó el sistema, 3,88 minutos. ¿Sí? Que en realidad es lo que pasó desde acá hasta acá. ¿Sí? Yo al vector de estado siempre lo voy actualizando para en la última fila siempre tener toda la información que necesito sin tener que estar mirando
demasiadas filas hacia arriba. O sea, a partir de la última fila calculo la nueva, ¿sí? Y cuando tenga que calcular la nueva, voy a calcularla a partir de esa última fila. O sea, nunca hago cálculos mirando 3 filas para arriba, 2 filas para arriba, toda la columna. Siempre tengo que ir haciendo las cuentas de manera que, digamos, el valor se pueda deducir simplemente leyendo la última fila. El contador de clientes ahora aumenta en 1, porque acabamos de despachar un cliente. Entonces, este contador de clientes en realidad debería llamarse contador de clientes atendidos, si se quiere, para que quede más claro eso, ¿sí? De que no estamos hablando de todos los clientes que están en el negocio, sino solamente de los que han terminado de ser atendidos. ¿Por qué hago esa cuenta con los que finalmente fueron atendidos? Porque esta plata que estoy acumulando, ¿sí? La estoy contabilizando solamente para los que fueron atendidos. Entonces, por eso me conviene solo contar los clientes que ya han sido atendidos, porque como la plata recién la calculo cuando el cliente terminó de ser atendido, bueno, tiene sentido, porque si no, si tengo 4 clientes en la cola, ¿sí? Capaz que tengo el acumulador, terminé de atender a 10 clientes, entonces junté 100 pesos, ¿sí? Con 10 clientes. Eso me da, por ejemplo, un promedio de 10 pesos por cliente. Pero si yo tengo 4 clientes en cola, además de los 10 clientes que ya me pagaron, a los 10 pesos los tendría que dividir sobre 14. ¿De acuerdo? Lo cual me baja el promedio y en realidad yo no sé cuánta plata se van a gastar esos 4 clientes que están en la cola. Entonces me distorsiona un montón, digamos, la cuenta y por eso es que a los clientes, en este caso, los voy a estar contando solamente cuando los terminé de atender, que es también cuando les estoy calculando cuánta plata van a gastar. La cola máxima hasta el momento, ¿de cuánto ha sido? De 1. ¿Sí? Este número siempre se va a mantener o va a aumentar. Porque en este caso la cola es 0, pero yo acá voy registrando de qué tamaño fue la cola más grande que hubo hasta el momento. Entonces, no importa que ahora haya bajado, la más grande que hubo hasta el momento es de 1. Y todavía no ha habido clientes rechazados, entonces, bueno, eso lo dejo en 0. ¿Queda claro hasta acá? Profe, ¿puede volver a explicar cómo calculó el 388? Sí. Primero, ¿qué es lo que quiero sacar con esa métrica? O sea, el tiempo de atención. Hay un lugar, esta primera, olvídense, esta no la vamos a atender por lo menos en esta clase, porque, digamos, va a complicar mucho el vector de estado y no quiero hacerlo más complejo el ejercicio de lo que ya es. Pero hay un punto acá, ¿sí? Que dice, ¿cuál es el tiempo promedio de servicio por parte del propietario? ¿No? Tiempo promedio de servicio por parte del propietario. Entonces, ¿cómo podríamos calcular ese valor? ¿No? ¿Cómo calcularías vos si ponele, te dan un cronómetro y te dicen, bueno, tenés que saber cuánto tiempo estuvo atendiendo el propietario, o sea, cuál es el tiempo promedio en el que despacha un cliente el propietario? ¿Cómo lo podrías calcular? ¿Cómo calcularían ese dato? O sea, calcularlo, digo, ¿cómo, si ustedes quieren saber cuánto tiempo tarda en promedio un kiosquero en atender a un cliente o un cajero de supermercado? ¿Cómo sería cómo enfocarían ese problema? Olvídense de simulación, ¿cómo lo harían en la práctica? El tiempo de atención total sobre el total de los clientes. Claro, o sea, se van, ponele, probablemente de las formas más eficientes, pero
se van con un cronómetro, se paran al lado del kiosquero y van tomando cuánto tiempo está trabajando, cuánto tiempo está atendiendo gente, ¿sí? Suman todo ese tiempo y después lo dividen sobre la cantidad de clientes que atendió y eso le da el promedio de tiempo de atención. ¿Está? Esa sería una forma de calcularlo. Nosotros necesitamos llegar a lo mismo. Entonces, por un lado necesito saber cuántos clientes va atendiendo. Por eso tengo el contador de clientes. ¿De acuerdo? Y por el otro, necesito saber cuánto tiempo esta persona está trabajando atendiendo clientes. Por eso tengo un acumulador de tiempo de atención. ¿Está claro? Entonces, la idea es que yo puedo acá ir calculando, o sea, fíjense, en este caso, el cliente, el propietario estaba libre. Entonces acá está el tiempo, el acumulador está en cero. Cuando llega el primer cliente, recién ahí pasa ocupado, o sea, recién ahí empieza a trabajar. Por lo cual el acumulador sigue en cero. Todavía, o sea, esto es, empieza a trabajar con el cliente, con lo cual hasta el momento no puede acumular minutos de atención porque recién lo empieza a atender. Entonces ahí todavía no ha acumulado tiempo de atención. Cuando se produce el siguiente evento, no importa que no sea un fin de atención, se produjo llegó alguien, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta el momento, ahora sí, lleva cierto tiempo atendiendo. ¿Cuánto tiempo lleva? La hora actual menos la hora anterior, ese diferencial de tiempo, ¿sí? Esta persona está ocupada atendiendo, porque el estado actual es ocupado, entonces, en este caso, este 2,69, lo calculamos como este valor menos el anterior. ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, profe. Ahora, estamos en una nueva iteración, se genera un nuevo vector, entonces yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ¿cuánto tiempo estuvo atendiendo en este nuevo diferencial de tiempo? Y la hora actual menos la hora inmediata anterior. Este es el nuevo cachito de tiempo que ha estado atendiendo esta persona. Pero como esto es un acumulado, yo le tengo que sumar el tiempo anterior que viene. Entonces, por eso es, la diferencia de estos dos me está diciendo cuánto es lo extra que ha estado atendiendo a este cliente, ¿sí? O cuánto es lo extra que ha estado ocupado, básicamente el vendedor. Y a esa diferencia que me está diciendo cuánto es lo nuevo que ha estado ocupado, le voy a sumar el tiempo que lleva acumulado anterior, porque al final del día, todos esos puchitos de tiempo que ha estado ocupado me suman cierto porcentaje del día que ha estado ocupado también. Y de ahí sale el 3,88. ¿Quedó claro? Sí, profe, sí, gracias. Perfecto, sí, yo por eso volví más atrás, porque en realidad no le expliqué tan bien a la métrica de cómo le íbamos a calcular. Entonces por eso sé que podía sonar raro y por eso volví un poco más atrás para explicar cómo le vamos a calcular finalmente. ¿Por qué es que estamos llevando este acumulador? Por eso me digo que no lo pasé muy rápido. Pero bueno, la idea es que al final, cuando llegamos acá a la media hora, esto me va a estar diciendo cuántos minutos estuvo atendiendo gente, y esto me va a decir cuántos clientes atendió. Entonces, el cociente entre este y este me dicen el promedio de tiempo de atención. Que es un número difícil de saber, porque como el tipo se tarda un tiempo con esta distribución, si está vacío el negocio, pero si hay más de un cliente, entonces usa este, y si hay 2 clientes, usa este, y si hay 3 clientes, o sea, es difícil poder calcular el promedio, ¿sí? Entonces, con este acumulador no le puedo errar, porque digamos, me va a ir sumando realmente los minutos efectivos que está ocupada la persona, y eso lo dividimos sobre la cantidad efectiva del cliente que terminó de atender. Por eso, de nuevo, es importante que este número, digamos, la cantidad de clientes, contemos los que ya fueron atendidos. Porque si juntáramos, a medida que van entrando, los vamos contando, cuando calculamos ese promedio vamos a estar dividiendo minutos que estuvo atendiendo gente
sobre el total de clientes que hay en el negocio, que va a incluir gente que está esperando en la cola y que todavía no fue atendida. Entonces, no tendría sentido. Por eso es que el contador de clientes lo aumentamos recién cuando lo terminamos de atender. Bien, acá ya tenemos otro vector completo, pasamos al siguiente. Y ahora decimos, bueno, ¿qué es lo próximo que ocurriría en este sistema? Hay una llegada a un cliente que sabemos, o sea, va a llegar a los minutos 10,26 y hay un cliente el que va a terminar de ser atendido en el minuto 20,11. Entonces, lo próximo que va a ocurrir, claramente, es la llegada del cliente, ¿no? Pues falta un montón todavía para que le terminen de atender al cliente que estaba en atención. Entonces, lo siguiente que ocurre es, lo siguiente que ocurre en este momento es una llegada, ¿sí? Podría ser llegada al cliente en realidad, más prolijo. Vamos a tomar otro número aleatorio, en este caso el 11, ¿sí? Con el 11 aplicamos esta formulita y me da 0,23, ¿sí? Entonces, esto me está diciendo que va a tardar poquito en llegar el siguiente cliente. Entonces, este es 0,23. El que sale de ahí. Fíjense que en realidad, si yo agarro y calculo acá menos 60 dividido 30 por el logaritmo natural de 1 menos el número random que habíamos usado era el 11, o sea que sería 0,11, ¿sí? Me da 0,23, ¿de acuerdo? O sea, en realidad no hace falta que calculen todo esto, no salió de la nada nada, sino que simplemente aplicar esa fórmula, ¿sí? Donde reemplazo el random por el número convertido a un valor decimal. En este caso, el próximo cliente llega dentro de 0,23 minutos, y como actualmente estamos en el minuto 10,26, si yo le sumo a la hora actual el tiempo que va a tardar en llegar el próximo, esto me dice a qué hora llega el próximo, que es a ese. Como se produjo una llegada, esto es cuando llega el próximo, pero acá se produjo una llegada, o sea, ese cliente que llega, encuentra ocupado a nuestro vendedor, entonces pasa a entrar a la cola. Actualmente nuestro vendedor está ocupado atendiendo a alguien y lo va a terminar de atender esa hora, o sea que ese número lo bajo. Acá no tengo nada que hacer porque esto recién lo calculo cuando lo termine de atender el cliente. Y acá, hasta el momento, hemos vendido 4 pesos, nada más, ¿sí? Y lo que sí vamos a actualizar es cuánto tiempo viene atendiendo. Entonces, de nuevo, vamos a calcular el puchito de tiempo que ha estado atendiendo, que es esto menos esto, ¿sí? O sea, la hora actual menos la hora del evento anterior inmediato, y como es un acumulador, le vamos a sumar lo que venía acumulándose, que es este número anterior. Fíjense que yo nunca me voy 2 pasos arriba, siempre calculo el nuevo vector con lo que hay en la fila anterior, ¿sí? Nunca necesito irme dos filas para arriba. Cada fila me tiene que servir para calcular la siguiente. El contador del cliente va a seguir en 1, porque en realidad todavía no se ha terminado de despachar el cliente que estamos atendiendo, así que hasta ahora hemos despachado un solo cliente, y la cola máxima sigue en 1, ahora aumentado de 0 a 1, pero lo más grande que fue la cola en el negocio ha sido 2. Todavía no ha habido rechazos. Entonces, armamos el siguiente evento. Lógicamente, de estos dos, el próximo que ocurriría sería la llegada. Se produce una llegada. Vamos a tener que tomar otro número random, en este caso el 17. Si me fijo acá, el 17 me da 0,37. Entonces, la hora actual más lo que va a tardar en llegar el próximo cliente me dice a qué hora va a llegar. Como se ha producido una llegada nueva, ese cliente que ha entrado se ha encontrado a nuestro vendedor ocupado y va a tener que ir a la cola. La cola ya tenía una persona, entonces ahora la cola aumenta a 2. ¿Sí? No tengo que actualizar acá el tiempo de atención porque esto sigue
sigue atendiendo al cliente que estaba atendiendo de hace rato, ¿sí? Le queda todavía rato. No calculamos el gasto, porque esto lo calculamos recién cuando lo termine de atender. Hasta ahora hemos vendido 4 pesos. Calculamos cuánto es el tiempo de atención, que es este puchito de tiempo que ha pasado desde el último evento, más lo que venía atendiendo, ¿ya? Entonces esto es un acumulado, así que es lo anterior más el puchito nuevo. El contador de clientes sigue en 1, porque todavía a esto lo contamos solo cuando los despachamos. La cola máxima aumenta a 2, porque ahora lo más grande, digamos, que ha tenido en tamaño la cola ha sido 2 personas, y no ha habido rechazo, entonces este sigue así. ¿Está claro, chicos, hasta acá? Sí, profe, está claro. Buenísimo. Entonces, lo siguiente que ocurre, lógicamente, tengo estos 2 eventos, el próximo es la llegada. Llegada. Ahora me gasto otro número aleatorio, el 66. Si miro acá, 66 me da un tiempo entre llegada de 2,16. Eso es lo que va a tardar en llegar el cliente. Como la hora actual es 10,86, ese valor más lo que se demora en llegar, me dice a qué hora llega el cliente. Este cliente que acaba de llegar pasa a ocupar la cola, digamos, porque el vendedor sigue ocupado. Va a terminar de atender a la misma hora que estaba prefijada antes. El acumulador de gastos sigue siendo el mismo. Hasta ahora hemos vendido 4 pesos solamente. Acá actualizamos cuánto tiempo adicional he estado atendiendo. Es el puchito nuevo, o sea, lo que ha pasado acá de tiempo, más lo que venía acumulando antes. El contador de clientes sigue en 1, porque todavía no hemos atendido ningún cliente extra. La cola máxima ahora es más grande, porque ha llegado a tener 3, entonces hay que reflejarlo acá en el número este, y todavía no ha habido rechazos. ¿Sí? Guarda acá porque, bueno, vamos a hacer el siguiente evento. De nuevo, ¿qué es lo próximo que ocurre? ¿Una llegada o un fin de atención? Y la llegada porque se produce antes. Entonces, llegada, calculamos la próxima llegada, el próximo random que tenemos es 54. 54, aplicado en la fórmula, me da un número que es 1,55. Como la hora actual es 13, y va a tardar casi 2 minutos en llegar el próximo cliente, va a llegar casi dentro de 15 minutos, o mejor dicho, perdón, va a llegar en el minuto 15, ¿sí? O sea, el minuto actual es el minuto 13, va a estar 1,55, 1 minuto y medio, mejor dicho, esto es 1 minuto y medio. Entonces, esto es lo que va a tardar en llegar desde ahora. Ahora es el minuto 13, o sea que en realidad este cliente va a llegar en el minuto 14,5. ¿Y qué ocurre? Fíjense, encuentra ocupado a nuestro vendedor y encuentra que la cola tiene 3 personas, ¿sí? Hay 3 personas en la cola y uno que está siendo atendido. El problema me decía en algún lado que el establecimiento cabe cuanto más 4 clientes. Siempre que está lleno, los clientes que llegan no pueden entrar y se pierde su compra. Entonces, este cliente en particular ha llegado y ha encontrado 3 personas en la cola y uno siendo atendido. Ya están los 4. Entonces, este cliente no va a entrar a la cola, con lo cual la cola va a seguir estando en 3. ¿Sí? La hora a la que se va a terminar de atender al cliente que está siendo atendido sigue siendo la misma. No hay gastos, ¿sí? El acumulador de cuánta plata se viene gastando se mantiene igual, pero como este cliente se va, el problema decía que se considera para un cliente que no ingresó una pérdida de 3,55. Entonces,
Esto va a ser, vamos a tener que acumular el monto que veníamos vendiendo menos los 3,50, que es lo que me costó el hecho de que un cliente llegue, encuentre ocupado y se va. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Acumulamos el tiempo que ha estado atendiendo, que es este puchito, o sea, el tipo siempre estuvo ocupado, así que esta diferencia de tiempo también la tengo que acumular. Entonces, esa diferencia más el tiempo que venía acumulando antes, el contador de clientes se mantiene en 1, porque hasta ahora solo hemos terminado de atender a un cliente. La cola máxima está en 3 y no va a crecer más, porque no da el negocio para que sea más grande. Y ahora tenemos que contar un rechazo. Hubo un cliente que fue rechazado. ¿Queda claro? Sí, profe. Buenísimo. Lo siguiente que vamos a calcular, bueno, el siguiente evento, el menor de estos dos, se produce acá. Esta es la llegada, entonces tomamos el siguiente random, que sería el 30. El tiempo que corresponde a un random de 30 para esta fórmula es 0,71. Bueno, acá me lo calculo solo Excel. Supongo que está bien. Acá la cola va a seguir en 3. Este sigue ocupado. Esto sigue siendo 20,11. El acumulador de gasto sigue siendo este. El acumulador del neto es de 0,5. El acumulador de tiempo, de nuevo, es esto menos esto, más esto. Acá. Profe, una pregunta, ¿el acumulador de neto no sigue perdiendo más ventas? Ah, perdón, sí, tenés razón. Acá, efectivamente, se me pasó, gracias. Este cliente que llegó lo encontró con 3, entonces pasó lo mismo. O sea, este tipo se fue de la cola, lo dejó en 3, no se estaba concentrado acá, que me salió mal esta cuenta. Efectivamente, entonces acá, de nuevo tenemos que es lo anterior menos 3,5, porque este cliente, digamos, que ha llegado, encontró demasiado ocupado el negocio y se fue. Ya habíamos dicho que eso me costaba 3,5. Entonces ahora el neto está en negativo. ¿Sí? El acumulador de atención, ahora está bien, este menos este más este, perfecto. El contador de clientes sigue en 1, la cola máxima sigue en 3 y ahora hay 2 rechazos. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. Bueno, esto sigue, entonces tomamos el siguiente evento, de nuevo va a ser una llegada, calculamos el siguiente valor, tomamos el siguiente valor random, ese valor random lo calculamos y nos da este tiempo, ese tiempo más esto me dice, digamos, a qué hora va a llegar, este cliente de nuevo encuentra ocupado el negocio, entonces, porque la cola está en 3, entonces lo mantiene así. Hasta ahora llevan gastados 4 pesos, pero este nuevo cliente que se va, ahora me cuesta 3,5, entonces es más, digamos, deficitario. Hasta ahora calculamos la tensión, que es esto menos esto. Esa parte del paréntesis me dice cuánto es lo extra que ha estado trabajando, más lo que venía trabajando hasta ahora. Un cliente atendido, 3 clientes como cola máxima y ahora 3 rechazos.
Lo siguiente lo voy a pasar un poco más rápido. Esto es una llegada, ¿sí? Ahora en vez del 69 va a ser el 08. 08 implica este número random, otra vez el 3, otra vez el ocupado. Sigue tardándose en aparecer la próxima, el fin de atención. Hasta ahora se ha gastado 4 pesos. Como este también se fue, me cuesta 3,5. Acá vamos a calcular esta diferencia más esto, ¿sí? Un cliente atendido hasta el momento, 3 clientes como cola máxima, 4 clientes rechazados. Lo siguiente que ocurre en el sistema es otra llegada. El siguiente número aleatorio que tengo disponible ahí es el 27. Corresponde este número. O sea que a las 18, el minuto 18 es el próximo, va a llegar el próximo cliente. De nuevo lo va a encontrar ocupado. De nuevo, este es el valor de fin de atención. Seguimos con 4 pesos como toda la plata que ha entrado. Este cliente que fue rechazado me sale 3,5, entonces llevamos acumulado menos 13,5. Calculamos el tiempo extra que viene atendiendo, que es la diferencia entre estos dos, más lo que ya venía acumulando de antes. Un cliente atendido hasta el momento, 3 de cola máxima, 5 rechazados. Calculamos la próxima llegada. El próximo número, ya usamos el 27, sería el 13. El 13 tiene este tiempo de atención. Bueno, se va a producir en este momento el evento. Encuentra 3 en la cola, da ocupado. De nuevo, tenemos ahí este tiempo como el momento en que se va a producir el fin de atención del segundo cliente. Fíjense todos los que llegaron mientras estaba atendiendo el segundo cliente. Seguimos en 4 como la cantidad de plata que ha ingresado. Acá le restamos los 3,5 del cliente que acaba de ser rechazado. Acá acumulamos esto menos esto, que es cuánto tiempo estuvo atendiendo ahora, más lo que venía atendiendo de antes. Un cliente atendido hasta el momento, 3 clientes con la máxima, 6 clientes rechazados. Tres personas, perdón, en cola, lo ha ocupado. Esta es la hora en la que se desocupa, digamos, el vendedor. 4 pesos vendidos hasta el momento. Le restamos al neto los 3 pesos con 50 que nos sale el rechazo de este cliente. Le sumamos la diferencia de tiempo, ¿sí?, al acumulador. Hasta ahora esta persona ha estado atendiendo 13 minutos, ¿sí?, en total. Tenemos un solo cliente atendido, 3 clientes de cola máxima, 7 clientes rechazados. Y por fin acá hay un cambio, ¿sí? Quería llegar a esto, y cortemos. ¿Qué ocurre acá? El siguiente evento, hay 2 eventos que se pueden producir. Uno es la llegada, que se produce en el minuto casi 22, y otro que es el fin de atención, que se produce en el minuto 20. Entonces, este es el próximo que se produce. Tenemos un fin de atención, ¿sí? Por fin cambia acá algo. Lógicamente, el próximo cliente sigue estando pendiente para que llegue al minuto 21,92.
La cola, ¿de cuánto va a ser ahora? Bueno, el operador obviamente sigue ocupado, porque había cola, entonces terminó de atender a uno, pero entra otro de la cola, así que va a seguir ocupado. Pero la cola de 3 baja a 2 ahora. ¿Sí? O sea, tenía 3 personas en cola, se fue el cliente que estaba atendiendo, uno de los de la cola pasa a ser atendido, entonces la cola ahora es más chica. Como terminamos de atender y ahora estamos atendiendo uno nuevo, hay que calcular cuánto vamos a estar ocupados atendiéndolo, y entonces vamos a usar un random, acá es el 88, ¿sí? Y ahora vamos a tener que calcular cuánto tiempo implica ese 88, ese 0,88, ¿sí? En la fórmula del tiempo. Tenemos 3 clientes en realidad en el local, porque hay 2 en la cola y uno que está haciendo también. Entonces, este si hubiera un solo cliente, este si hubiera 2 y este si hay 3. Entonces, esta es la fórmula que tendría que usar con el 0,88 y me da ese número, ¿de acuerdo? Estas dos no haría falta que las calculen, no hace falta que las calculen, porque la situación puntual que tenemos es que hay 3 clientes, entonces esta es la fórmula que hay que aplicar. No se preocupen porque normalmente en el ejercicio hay una, no se hace, esto la complicaron en este enunciado, pero normalmente tenés una sola distribución, entonces no hay que estar eligiendo para un evento, generalmente hay una sola, pero bueno, está bueno para entender, digamos, más, una situación más compleja, pero puntualmente la idea es que tengo el 0,88 y que le aplicaré la fórmula para calcular cuánto se va a demorar en atender. Como iba bajando el promedio a medida que había más gente en el local, bueno, si hay uno solo,